queridos hermanos y hermanas, una vez más recordamos las emociones vividas hace 9 años, cuando después de una preparación de muchos trámites, el Santo Padre tuvo a bien erigir esta ciudad como diócesis, con todas las gracias, bendiciones que implica una iglesia particular para sus moradores. Hemos caminado durante 9 años, nos hemos accidentado, nos hemos tropezado, nos hemos levantado, hemos buscado de manera inquieta, como hombres y mujeres inquietos, qué hacer, y nos hemos planteado la pregunta: ¿qué diócesis queremos? ¿Qué diócesis queremos construir en Ensenada? Y se han dado respuestas muy acertadas y se ha caminado. Yo hoy quiero invitarles a que reflexionemos juntos en lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, en ese mandato misionero. En esa voluntad del Señor Jesús: vayan, enseñen, prediquen el Evangelio. Esa es una tarea de la Iglesia Universal, de la cual Ensenada no puede excluirse. Vayan y prediquen el Evangelio. Hoy un sacerdote me preguntaba: ¿cuál es el reto mayor que tiene la diócesis? Y mi respuesta fue: evangelizar. Parecería que es una respuesta que se puede dar en cualquier momento de la vida, y efectivamente así es. Evangelizar, es decir, llevar el Evangelio. ¿Y qué es evangelizar? En este curso que hemos tenido estas 2 semanas pasadas, hemos reflexionado sobre esa tarea: evangelizar. Es llenarnos del Evangelio, llenar nuestra vida del Evangelio. Incluso cuando escuchamos a los sacerdotes nos falta ser más evangelizados, o a los miembros de tal grupo o a los laicos les falta ser evangelizados, nos molestamos. Y ese es un signo precisamente de que nos falta. Porque una cosa es saber, conocer, memorizar, aprender el Evangelio, y otra muy distinta es vivirlo. Y creceremos en el proceso de ser evangelizados y evangelizadores en la medida que vivamos el Evangelio. En la medida en que prediquemos el Evangelio, no con la palabra, sino con las obras, con los hechos, con las acciones. Eso es evangelizar.
Y cuando los sacerdotes tenemos miedo de llegar a una conversión pastoral, es precisamente porque tememos a la evangelización. Cuando los laicos solo viven su fe en eventos y participan de ceremonias y celebraciones muy elegantes como monitos o monitas de pastel, falta ser evangelizados. El Evangelio es algo testimonial. Y si no damos testimonio de nuestra fe con nuestra vida y nuestras acciones, ciertamente nos falta ser evangelizados y nos falta poner en práctica lo que acabamos de escuchar. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es justo que hoy reflexionemos sobre nuestro caminar con tantos aciertos, pero también con algunas carencias que podemos corregir, que podemos implementar, que podemos llevar a la práctica y sobre todo entrar en el proceso de la conversión pastoral para ser más discípulos y en consecuencia misioneros del Evangelio, misioneros de nuestro Señor Jesucristo, porque el encuentro con Él es precisamente el punto de partida. ¿Cuántos bautizados en nuestra diócesis viven como si no lo estuvieran? Como si no hubieran recibido el don de la fe, porque no se ha cultivado. Porque a nosotros pastores, a todos los agentes de pastoral, a las mismas familias nos ha hecho falta evangelizar nuestra realidad, nuestra vida, nuestra familia, nuestra colonia, nuestra ciudad, nuestra población. ¿Por qué seguimos buscando la recepción de los sacramentos con motivo para una fiesta y no como encuentro de Cristo y con Cristo para que transforme nuestra vida y efectivamente en Él tengamos vida plena? ¿Por qué nuestra fe termina con la celebración sacramental? ¿Por qué los sacramentos de iniciación solo llegan a esa etapa de exigencia y después de que se recibe y se siembra la iniciación cristiana se seca todo el plantío o quedan algunas cuantas plantas medias moribundas que se sostienen y después llegan a dar algún fruto? ¿Cuántas personas en nuestra ciudad y en nuestro territorio diocesano no han recibido la gracia sacramental? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Esa es la tarea de la diócesis. Esa es la misión. Esa es la encomienda que hoy debe resonar en nuestros sentidos, en nuestros oídos, en nuestro corazón y en nuestra mente para retomar el caminar juntos, porque una diócesis se hace de manera conjunta con todos los miembros, los sacerdotes, las casas religiosas, los grupos, movimientos, asociaciones, las escuelas. Todo grupo forma parte de la diócesis y debe estar en comunión y caminar por la misma senda que se marca como camino seguro
hacia esa meta que es evangelizar. Es triste que a veces algunos grupos defienden más, no su doctrina, sus estatutos, sus costumbres, más que el Evangelio. Y es que nosotros así le hacemos, y es que nosotros solo así, y nosotros de esta manera. Falta la comunión, falta la unidad, falta el sentirnos parte de un rebaño diocesano que camina a la luz del Evangelio y que camina precisamente para establecer el reino de Dios. Una diócesis no solo se constituye por un decreto, sino que vive en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Una diócesis se confronta con la tarea misionera. Con eso que acabamos de escuchar en el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Algunos hermanos nuestros separados en la fe predican mucho más que nosotros. Examinar nuestro caminar diocesano nos pone de frente a retos muy concretos, a situaciones que debemos responder. Y ciertamente uno de nuestros grandes errores es el que queramos dar solución a los problemas actuales con respuestas que ya no son suficientes. Debemos evangelizar, debemos llenarnos del Evangelio, no solo en el campo intelectual, sino que el Evangelio debe tocar nuestro corazón para que en ese encuentro con Jesucristo, el autor y actor del Evangelio, cambie nuestro corazón y nuestro proceder. El año de la misericordia ha querido ser precisamente el retorno al amor del Padre, a la misericordia divina. Y la evangelización es necesaria para comprender incluso la misericordia. Si no llegamos a entender que la misericordia es ese inmenso amor de Dios hacia nosotros, hombres y mujeres pecadores, si no llegamos a comprender que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la misión que realiza, la predicación, la enseñanza, los signos de los que nos ha hablado el Evangelio y que Él a lo largo de su vida pública realizó repetidamente, si no llegamos a comprender el misterio de la pasión y de la muerte y resurrección, entonces no comprenderemos la verdadera y auténtica misericordia de Dios. Hermanos, nuestra diócesis va caminando. Cronológicamente, en cuanto al tiempo, podríamos decir que es una bebé. Pero antes de nacer como diócesis, ha enraizado en la fe, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y ahora
debe ser ese árbol frondoso que crece y extiende sus ramas y da sombra y da fruto, porque ha enraizado en el misterio trinitario y ahora vive en la ensenada y se extiende a cobijar a todos sus hijos e hijas, a toda la humanidad. Es tiempo en el que todos y cada uno de nosotros nos dejemos llevar sin miedos, sin temores, en esa búsqueda del encuentro con el Señor, al encuentro con el hermano, para testimoniar nuestra fe y llevar el Evangelio a toda criatura. Yo creo que son muchos los frutos y beneficios que hemos tenido, pero debemos implementar la energía, la fuerza, la convicción de continuar este caminar juntos, este caminar en la fe, este caminar en el amor, este caminar con Jesucristo en esta iglesia particular. Por eso invito a mi presbiterio, a mi seminario, a mis fieles, a las parroquias, a todos los grupos, movimientos, a todas las casas religiosas, a que tomemos en serio el Evangelio, vivámoslo, transmitámoslo, comuniquémoslo, demos testimonio del Evangelio, porque esa es la misión diocesana, y la diócesis somos todos los hombres y mujeres de buena voluntad que peregrinamos en este lugar. Quiero invitarles a que cada parroquia, cada grupo y movimiento, cada comunidad religiosa, nos demos la oportunidad de reflexionar, platicar, qué estamos aportando al crecimiento de nuestra diócesis. Nos sentimos verdaderamente parte, responsables, nos sentimos miembros activos de una diócesis que tiene la tarea de evangelizar, o solo vivimos en el territorio de la diócesis de Ensenada. No podemos avanzar si no unimos fuerzas, si no caminamos juntos, si no vivimos la sinodalidad, si no experimentamos la comunión, si no cedemos al Evangelio, sacrificando nuestros intereses particulares. Somos miembros de una comunidad diocesana que hoy se plantea el reto de salir por el hermano que se ha alejado, de llevar la palabra de Dios a todos, de formar comunidades para que dentro de la gran comunidad diocesana podamos evangelizarnos, sí, conocer y vivir el Evangelio, conocer y llenarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo, de ese gusto, de esa experiencia, de esa misión que Él vive y de ese celo incansable de preocuparnos por el hermano que no conoce o que se ha apartado de la fe. Que Jesucristo, el buen pastor, guíe nuestra diócesis y que la Santísima Virgen María de Guadalupe nos acompañe como nuestra Madre a nosotros, sus hijos, que la amamos y la queremos.
y que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en verdaderos discípulos y misioneros de nuestro Señor. Que así sea.